sesión del Seminario Permanente sobre Derechos del Trabajo en el contexto de la reforma laboral. Hoy tenemos el gusto enorme de que nos acompañe en esta sesión Ramsés Montoya Camarena, quien nos va a hablar de un tema. Yo sé que digo esto de manera muy recurrente, pero lo digo de corazón, de un tema súper importante del que debería estar hablándose más, ¿no? Y es precisamente sobre la justicia laboral en el ámbito colectivo y reflexiones sobre la prueba, es decir, sobre derecho laboral colectivo en términos probatorios. Ramsés es doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro y tiene estudios de posgrados en Madrid y en Alicante y es profesor del ITAM. Antes de cederle la palabra a Ramsés, déjenme decirles muy rápidamente que, pues claro, este tema es muy importante porque estamos precisamente en la línea de derechos del trabajo, pero también quisiera aprovechar la oportunidad para contarles que acaba de salir el cuaderno de jurisprudencia del Centro de Estudios Constitucionales sobre subcontratación y trabajo temporal. Entonces, está recién salidito del horno, consúltenlo, lo pueden encontrar en la página de la Corte, también en su buscador preferido pueden buscar Centro de Estudios Constitucionales, cuadernos de jurisprudencia subcontratación y ahí también está. Y están por salir los cuadernos de igualdad y no discriminación y el cuaderno sobre libertad de trabajo. También si les interesa consultar una reconstrucción anterior de los derechos colectivos, como han sido diseñados en la jurisprudencia de la Corte en el cuaderno, en el segundo tomo del cuaderno de jurisprudencia sobre derechos del trabajo, ahí hay una reconstrucción en términos de líneas jurisprudenciales. Y ya pues no quisiera quitarle más tiempo a nuestro invitado, Ramsés, muchísimas gracias. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Al contrario, muy agradecido con la amable invitación a este seminario permanente. Efectivamente, creo que debe estarse hablando más de estos temas de derecho laboral en el marco de la justicia laboral, llamemos moderna, y sobre todo de derecho laboral colectivo, que me parece que justamente fue una de las apuestas fundamentales de la reforma constitucional y sin, sin dejar de agradecer antes de continuar, desde luego a usted, doctora Diana González, por haberme participado de esta amable invitación con el entusiasmo que la caracteriza y desde luego agradecerle a través suyo pues a la directora del Centro de Estudios Constitucionales, a la doctora Alejandra Martínez Barasti y desde luego a todo el personal del centro que amablemente nos facilitan todas las posibilidades para poder estar acá. Entonces, muy contento y muy feliz de poder presentarles algunas ideas. La charla que quiero compartir con todo nuestro auditorio tiene una directriz fundamental. Quisiera explicar más o menos cómo la dividiré y tratar de plantear esta premisa que es la directriz general, llamemos, de mi participación. La directriz que inspira esta ponencia, esta charla, parte de que el bienestar de las personas depende en gran medida de que las personas se desarrollen en un escenario justo y armónico. Y aquí voy a poner un énfasis con apego a la verdad. Esto irá anclado de la mano de un análisis de determinados elementos del derecho laboral colectivo y algunos mecanismos jurídicos previstos en la ley que me parece que implementados de manera adecuada pueden llegar a ser precisamente un mecanismo, una vía, un camino normativo para ese bienestar de las personas. Entonces, para tal efecto, quiero dividir mi participación en tres grandes apartados, algunos de los cuales seguramente ya muchas de las personas que nos conocen y expertas en el campo laboral ya identifican, pero quiero irlos, digamos, comentando poco a poco para después reflejarlos sobre la postura final. En primer momento quisiera hablarle de los principios que inspiran al derecho laboral colectivo. Eso, digamos, en un primer apartado. En un segundo apartado,
la interacción interna que tienen estos principios o algunos ejes de acción en materia de justicia social. Y hacia el final, analizar desde el derecho colectivo con especial cuidado los procedimientos de naturaleza económica y llamemos algunas reflexiones en torno a las pruebas que se pueden analizar en estos procedimientos. Quiero anticipar, aunque seguro lo repetiré más adelante, que si uno busca en la literatura especializada en México, muy pocos se encontrarán sobre este tipo de procedimientos. Es decir, la exploración que ha hecho la Academia Mexicana en materia laboral sobre estos procedimientos es muy escasa. Puede obedecer a grandes factores, entre ellos probablemente que estos procedimientos de naturaleza económica adquieren mucha visibilidad a partir de la reforma de 2017. Las prácticas que inspiraron esta reforma, pues llamamos las malas prácticas que la inspiraron, la impulsaron, puede ser en gran medida un factor determinante para ahora poderlos mirar con otra óptica y poder reanalizarlos desde una perspectiva diferente. Entonces, hacia allá trataré de llevar la conversación. Entonces, comenzando con el primer punto, sabemos que la Organización Internacional del Trabajo ha emitido diversas declaraciones, muchos las conocemos, las fundamentales, la Declaración de Filadelfia, en fin. Pero yo me quisiera concentrar en una declaración que, si bien ha sido recuperada en los estudios sobre derecho laboral colectivo, en los flujos normativos y en el trabajo institucional de los tribunales no es tan utilizada o tan empleada para retroalimentar el análisis del derecho laboral colectivo. Y estoy hablando de la Declaración sobre Justicia Social para una Globalización Equitativa. Esa declaración la emite la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, en 2008, es decir, ya tiene más de una década, década y media. Eh, Desde aquel momento del 2008 que comenzó a analizarse el efecto de globalización o el llamado movimiento de globalización, el interés sobre la OIT en determinados aspectos fue muy relevante porque ya desde aquel momento consideraba, obviamente para el tema laboral, aspectos como el uso de las nuevas tecnologías. 2008, ¿no? Ya empezaba a preguntarse y cuestionarse cómo el influjo de nuevas tecnologías podía trascender al ámbito laboral. También el intercambio de bienes y servicios, cómo iban a partir del uso de estas tecnologías, modificándose las formas de brindar estos servicios o estos bienes, los flujos de capital y obviamente las formas de internacionalización de los negocios y en fin todas las necesidades de las personas a partir de este flujo, llamemos, de mercado abierto, ¿no? Y un elemento esencial que la OIT viene recuperando desde antes, pero que creo que ahí le pone un énfasis especial y después lo retomaré, es el llamado diálogo social. Esta directriz de diálogo social la utilizaré más adelante para la presentación que quiero proponerles. Pero bueno, esta preocupación entonces de la OIT a partir, llamemos, de un mercado abierto donde las fronteras de las negociaciones, comercio, la industria, las tecnologías, pues impactaban necesariamente en la forma de entender las necesidades laborales y la protección de las personas trabajadoras, no dejó de preocuparse de algo que para la OIT ha sido, digamos, por lo menos tres o cuatro elementos marcados en su construcción de documentos y de instrumentos y de opiniones, etcétera. El progreso entendido no como progreso económico, sino ahora avanzaré un poco más hacia allá, pero anticipando, hablando del progreso en términos sociales, cómo abatir la desigualdad y la pobreza, que ha sido también una preocupación importante del campo laboral, el desempleo y la vulnerabilidad que existe en la protección de las personas trabajadoras, en los derechos de las personas trabajadoras, sobre todo en economías emergentes, ¿no? Hace un momento me parecía muy relevante, venía mucho al caso la presentación, invitación que nos hacía la doctora Diana
respecto del cuaderno, por ejemplo, de jurisprudencia sobre subcontratación, ¿no? Digamos que este viene a ser, por ejemplo, la materialización de vulnerabilidad en muchas ocasiones, precisamente de estas economías emergentes, ¿no? Y entonces, cómo los instrumentos jurídicos nos pueden ayudar a equilibrar cualquier tipo de desprotección que pueda existir o bien eh, tratar de erradicar. Bueno, vamos a decir que en este contexto se da esta declaración y las finalidades, como ya anunciaba, que persigue la OIT es precisamente esto del progreso. Y uno de los elementos del progreso es cómo encontrar una distribución equitativa de la riqueza, pero también de bienes y servicios, ¿no? Es decir, que el progreso no esté entendido exclusivamente en un sentido económico, que el progreso en realidad tiene que ver más con el impulso de las mejores condiciones sociales y desde luego que si en eso influye una, un aumento de capacidades económicas, pues es deseable, pero que no se sacrifique el aumento de capacidades económicas a costa del progreso social. Por eso, en esa declaración, la OIT reafirma algunas de las premisas que ha venido repitiendo, algunas de las cuales incluso están recogidas en nuestra ley laboral y que mencionaré algunas, ¿no? Primero, que el trabajo no es una mercancía, ¿no? O sea, que el trabajo está entendido desde una dimensión que no sea la de un intercambio de mercancía costo-beneficio, porque detrás de ello hay capital humano, ¿no? Segundo, que la pobreza es un peligro para la prosperidad humana, ¿no? Para la prosperidad social en general. Tercero, la necesidad, y esto también es muy relevante para las economías emergentes, que digo, se dan en ese contexto de la declaración, la necesidad de extender o ampliar las medidas de seguridad social, ¿no? Una preocupación que ha estado latente en muchos países, pero que el diseño normativo tiene tantas configuraciones que lo hacen demasiado complejo, pero que a su vez lo pueden hacer disonante en las diversas legislaciones, por ejemplo, que tenemos en el país sobre esta materia. Otro elemento importante es la preocupación que ha habido desde entonces de la garantía de ingresos básicos a las personas, ¿no? Esto ya quizás sale un poco del campo exclusivamente laboral, pero ha sido una preocupación que ha tenido la OIT precisamente en el gran abanico de medidas de seguridad social. Un elemento fundamental que todos podemos visibilizar quizás con más cercanía a partir de la ratificación de los convenios 87 y 98 es la importancia que tienen como protección los derechos o libertades fundamentales en materia colectiva, que es libre asociación, libertad sindical y negociación colectiva efectiva, ¿no? Ahí quiero poner efectiva con negritas. Bueno, también la posibilidad de crear o la obligación de crear, diría yo, un marco legal que sea pertinente y adecuado para lograr el trabajo decente, ¿no? Si vamos a nuestra legislación laboral, encontramos la referencia al trabajo decente en el artículo 2, si no me equivoco, y entre las explicaciones o componentes que se dan están precisamente que para lograr ese trabajo decente tengan garantizadas estas libertades colectivas que ya mencioné. Y bueno, un elemento fundamental es que cualquier medida dentro del campo laboral que llegue a tomarse tenga en cuenta libertad, dignidad, justicia social y no discriminación, igualdad y no discriminación, ¿no? Entonces, con esta reafirmación de principios que la OIT ya ha venido construyendo, insisto, en distintos instrumentos normativos que tiene, se fijaron 8 ejes de acción fundamentales para la agenda de derechos laborales de 2008 a la fecha y que me parece que enriquecen lo que quiero plantear. Por un lado, ya anticipaba el diálogo social como un mecanismo que sirva para encontrar soluciones o adaptarse a las mejores circunstancias frente a algunas problemáticas, ¿no? El diálogo social, recuerdo, por ejemplo, cuando vino la pandemia y todo el tránsito que tuvo que explorarse sobre teletrabajo, sobre suspensión de relaciones laborales, sobre suspensiones, llamemos transitorias o de reacomodo en la forma de trabajo,
sobre condiciones de trabajo, en fin. Y recuerdo que mucho énfasis se hizo en algunos documentos de la OIT de ese entonces en el diálogo social, es decir, cómo hacer partícipes, digamos, al lado de la producción, al ámbito de los trabajadores, a los sindicatos, en su caso al gobierno, para encontrar soluciones a estas problemáticas sin sacrificar, evidentemente, el equilibrio que se debe guardar entre la protección de los trabajadores, de las personas trabajadoras, y también sin frenar el crecimiento económico o encontrar las herramientas para hacerlo. Entonces, el diálogo social como un margen necesario de acción en el derecho colectivo. También el impulso de empresas rentables, sostenibles. Y aquí, ojo, lo que venía un poco platicando del progreso, ¿no? O sea, que sirvan para el desarrollo económico, pero que además garanticen condiciones adecuadas del empleo. Otro elemento importante es cómo garantizar que las personas trabajadoras puedan desarrollar adecuadamente sus competencias o incrementar sus capacidades, tanto para efectos, llamemos, del interés de la empresa o de la industria o del desarrollo de trabajo que realicen, pero también como para su bienestar. Es decir, es una preocupación integral por la persona trabajadora, en tanto una persona que es capaz de producir para efectos de su, llamemos, subsistencia, pero también tiene la capacidad de ir creciendo personal, espiritual, en fin, como persona, ¿no? Es decir, no es una preocupación exclusiva, insisto, para el efecto del mercado, sino que es una preocupación que está inclinada hacia el progreso social. Desde luego en esto, y este sería materia para todo un seminario, me parece, o una charla de seminario, encontrar condiciones de trabajo saludables y seguras, ¿no? Me parece que hoy en México esa sería una de las cuestiones más relevantes, cómo se aseguran esas condiciones de trabajo saludables y seguras en términos de integridad física y demás. Desde luego también promover la igualdad de género y la no discriminación. Este es uno de los elementos que adquieren mucha relevancia y que también vemos que ha tenido mucho impulso a partir de la reforma de 2017, implementada en 2019, con el énfasis que se le pone a distintas medidas para lograr precisamente la igualdad de género, que incluso seguro en algunas otras charlas se ha visto, está inclinada incluso para llegar a los espacios, digamos, de sindicales o de asociaciones sindicales donde se logre esta paridad, ¿no? Entonces, va transminando esta idea hacia incluso la conformación de intereses, vaya, de la no discriminación. Y bueno, un par de cosas que vendrán a cuento más tarde es el registro de indicadores necesarios para evaluar los progresos logrados en esta agenda bajo los principios que mencionaba y el intercambio que pueda haber de buenas prácticas nacionales o regionales, bien sea en materia sindical, en materia colectiva, pero también muy válidamente puede estarse hablando de alguna industria o algún modelo comercial o alguna forma incluso de implementar medidas o condiciones laborales más favorables, ¿no? Es decir, no se acota exclusivamente a la cara de libertad sindical o negociación colectiva, sino que puede trascender este tipo de cosas. Recupero un par de cositas que también servirán para el planteamiento, que es del último informe de la OIT de 2024, del Comité de Libertad Sindical. Seguro ya están muy exploradas, pero me interesa porque hacen el análisis de distintos países, Colombia, Perú, El Salvador, entre otros, donde están insistiendo en principios que son muy relevantes y fundamentales para que se pueda lograr, digamos, la efectividad de los mecanismos en el derecho laboral colectivo. Una es evitar que las actividades sindicales se realicen en un clima de violencia, ¿no? Es decir, que estén exentos de violencia, presiones o amenazas de cualquier índole. Esa es una fundamental. Otra es que se garantice la libertad de expresión como una forma de alcanzar las mejores condiciones laborales. Y esta libertad de expresión va de la mano de dos siguientes. Una tendría que ser
el respeto a la negociación colectiva efectiva y otra, como ya decía yo, el diálogo social, ¿no? El diálogo social entendido incluso como una forma de asistencia técnica o como un instrumento técnico que acompañe eh, a las personas dentro de la relación laboral para encontrar las mejores soluciones a problemáticas que estén enfrentando, ¿no? Según cada una de las necesidades que se tengan. Bien, esto primero, digamos, sería como el apartado general de los principios que inspiran al derecho laboral colectivo, por lo menos los que me parece que pueden abrevar para la discusión que quiero presentarles. En un segundo punto, quisiera traer a ustedes un análisis teórico, recuperar algunas ideas de la obra que incluso la autora Diana, por aquí, si no me equivoco, ha hecho algunos comentarios muy interesantes. Es la obra de Sofía Moró que habla sobre desigualdad y no discriminación. Y me interesa mucho recuperarla porque parte de elementos que muchas veces podríamos entender en un entorno abstracto y teórico, pero creo que vienen muy a cuento con los principios y la práctica del derecho laboral colectivo. Eh, un poco los rasgos fundamentales que describe la obra para determinar la discriminación, digamos, son tres, ¿no? La desventaja que causa la discriminación, es decir, cómo efectivamente llamemos, ¿no? El acto discriminatorio coloca en una desventaja a quien la sufre, el daño, por supuesto, que esto causa y el daño que puede ser incluso en términos estructurales. Y, y llamaré así como la pluriofensividad de valores, es decir, que esa desventaja y daño no se agota en generar exclusivamente una afectación a un valor importante, sino que puede trascender a varios valores. Algunos de los que se recuperan en el texto son el acceso a bienes básicos, ¿no? Y entonces aquí ya estábamos pensando en educación, en salud, llamábamos seguridad social, ¿no? Y una serie de elementos de justicia social que son necesarios precisamente para no causar la desventaja, ¿no? Y entonces podemos pensar en puntos de arranque diferenciados, cómo tendrían que equilibrarse precisamente a través de garantizar el acceso a bienes básicos, ¿no? A oportunidades, llamemos, en igualdad de circunstancias. Otra que me pareció muy relevante y confieso que no la había yo valorado desde esa perspectiva es la llamada libertad deliberativa. Esta libertad deliberativa nos coloca de entrada a la persona trabajadora como un agente autónomo, ¿no? O con la necesidad de que la persona trabajadora se coloque como un agente autónomo, autónomo con la capacidad de decidir, de tener las condiciones para decidir y de tener la capacidad también de, bajo esas decisiones que puede tomar, manifestar las preferencias sobre sus intereses, sobre sus necesidades, sobre sus reclamos o exigencias básicas. Y esa libertad configurativa, perdón, deliberativa, no podría tener lugar sin el acceso a bienes básicos, ¿no? Ahora, si esa libertad deliberativa la llevamos al campo un poco de lo que conversaba, tendría que ser, por ejemplo, uno de los elementos principales para llegar al diálogo social, ¿no? Es decir, si no tenemos la posibilidad de ejercer esa libertad de deliberación entre iguales y ser considerada con la misma importancia nuestro interés manifiesto sobre una condición laboral o sobre un grupo de trabajadores con un interés o una condición laboral, pues ya de entrada el diálogo social estaría bloqueado, ¿no? Y entonces ya de entrada el diálogo social no podría garantizarnos encontrar buenas soluciones a circunstancias cambiantes en el marco de condiciones laborales o de relaciones laborales. Bueno, esta me pareció muy importante. Y otra más que por su nivel, llamemos, de trascendencia, también es sumamente relevante, es aquella que considera como valor la profesora Moró, no vivir bajo subordinaciones injustas, ¿no?
Y entonces, claro, acá podemos pensar en elementos como la precariedad laboral, como las condiciones que existen en el trabajo informal. Y bueno, lo podemos llevar a aspectos de otro tipo, como puede ser desde luego la representación adecuada de intereses de la clase trabajadora, ¿no? Es decir, no vivir bajo, lo pondré muy sencillo, bajo la idea de que el trabajo sí es una mercancía intercambiable, ¿no? Que sí es solamente un valor en el mercado, porque entonces eso colocaría desde luego en desventaja, pero en una subordinación arbitraria a las personas que defienden sus intereses llamados derechos laborales. Y bueno, bajo estos elementos, otros dos que rescato, ya digamos, en la ecuación de cómo evitar que haya esta pluriofensividad o que haya esta discriminación, digamos, la contracara, si podemos llamarlo un poco como la cara de la igualdad, es dos elementos que en su forma de traducirlos en palabras tan sencillas y breves nos dan mucho contenido. El primero es el deber de tratar bien a todas las personas, ¿no? Algo que suena muy básico, pero el deber de tratar bien a todas las personas, ¿no? Es decir, ya hay una pretensión de corrección igualitaria detrás de un trato en dignidad, en igual dignidad, decía Durkheim, ¿no? Todas las personas merecen un trato en igual dignidad. Entonces, en palabras tan sencillas, hay un componente de dignidad humana. Y segundo, distribuir a todas las personas la suficiente consideración y respeto, ¿no? Vuelvo al punto anterior sobre la libertad deliberativa. Solo, y hay muchos profesores en la actualidad que hablan de la necesidad de estar entre pares o entre iguales, con un reconocimiento, obviamente, desde esa perspectiva para que todo aquello que se exponga en el diálogo tenga la suficientemente fuerza de ser considerado y atendido por quienes participan en ese diálogo, ¿no? Conversación entre iguales, ¿vale? Pero no solo es una conversación, sino que lleva el diálogo a la deliberación, es decir, a las decisiones que trascienden la exigencia de determinadas necesidades. Y bueno, sumado a esto, la profesora Diana me parece que hace una acotación muy interesante porque ella suma dos elementos que no se puede entender la discriminación sin ellos y creo que también tienen que ver mucho con lo que les mencionaba de la OIT, que es el problema de la pobreza y el problema de la desigualdad material, ¿no? Que en esta desigualdad material creo que encontraríamos obviamente elementos estructurales que es necesario paliar. Y desde luego donde encontraríamos que el desarrollo económico solo es valioso, si podemos ponerlo así, desarrollo económico solo es valioso si va acompañado de progreso social. El desarrollo económico, si va acompañado de incrementos de pobreza, pues resultaría disvalioso, ¿no? O si el desarrollo económico, no sé, a través de la implementación de tecnologías, trae desigualdades materiales y como inercia, afectaciones estructurales en la sociedad, pues volveríamos desde luego a encontrar una problemática de injusticia que se puede llevar, ya decía, a subordinaciones arbitrarias. Bueno, presentado así y tratando de combinar los principios o ejes de acción de la OIT con un rostro que tiene la teoría sobre el análisis de discriminación, creo que podemos llegar a algo que para efectos de esta charla quiero llamar como el cuadrante de la justicia social, ¿no? Es un cuadrante donde están acompañados determinados elementos pensados como contracaras o complementos en cada uno de ellos para lograr precisamente esa justicia social. Por un lado, encontraría el diálogo social y la negociación colectiva. Y ahí podríamos, si queremos, entre paréntesis, poner libertad deliberativa, ¿no? Es decir, el diálogo social solo tendrá eh, consecuencia en una negociación colectiva efectiva si hay libertad deliberativa de quienes participan en ese diálogo. En otra parte del cuadrante hablaría de igualdad material y trabajo decente, ¿no?
Y sé que la complejidad de hablar de trabajo decente es también, digamos, merece una charla especial, pero podría decir de entrada que ese trabajo decente y esa igualdad se pueden lograr si se respetan las libertades fundamentales en materia colectiva, ¿no? O por lo menos se encuentra darles cauce, garantía y protección para poder dialogar con ellas en un entorno que lleve a la igualdad. De otro lado, digamos, primero, segundo, tercer elemento sería el desarrollo económico logrado siempre, como ya decía, del progreso social, pero entendido que el progreso social y ese desarrollo económico tendría que garantizar como presupuesto bienes básicos, ¿no? El acceso a bienes básicos a los cuales me refería hace un momento. Y si llegáramos a tener esta ecuación de estos tres primeros elementos, creo que podría hablarse, por lo menos aspirar de manera mucho más real a un progreso y a una no subordinación injusta. Es decir, pareciera que planteados estos elementos en el marco del derecho laboral, podríamos estar hablando de una preocupación de que el progreso no se traduzca en un elemento y el progreso económico solamente, que no se traduzca en un disvalor que vaya generando mayor pobreza. Bueno, vamos a decir que este es como mi punto de arranque, estos elementos, como mi background para tratar de plantearles ya en esta tercera parte eh, mi preocupación y mis inquietudes sobre los procesos colectivos de naturaleza económica, su capacidad de conciliar algunas de estas cosas y algunas reflexiones sobre la prueba que me parece que pueden ser trascendentes para este tema. Entonces, creo que una ruta para llegar a este cuadrante, una ruta, con esto quiero aclarar que no creo que sea la única, pero me parece que es una ruta con instrumentos jurídicos que están contemplados en nuestra legislación laboral que puede explorarse a partir del impulso por parte de los profesionales y las profesionales del derecho y desde luego el desarrollo que de ello vayan haciendo los tribunales para ir logrando que en ese cuadrante se vayan acomodando varias piezas que tengan como objetivo la justicia social. Me parece que esos instrumentos jurídicos pueden ser los procesos colectivos de naturaleza económica. Si revisamos la legislación laboral, sin el ánimo de ser exhaustivos, sabemos que hay procedimientos, digamos, de naturaleza colectiva, donde se va a dirimir si hubo o no transgresión a determinadas libertades de esa naturaleza y que estos tienen, llamemos, una función de controversia eminentemente jurisdiccional, a diferencia de los procesos colectivos de naturaleza económica, que bien también pueden encontrar una inspiración en el conflicto, pero que la finalidad de los procedimientos tiende un poco más a realizar ajustes, no a llegar a decisiones institucionales de protección exclusiva de un derecho en detrimento del interés de otra persona, ¿no? Es decir, generalmente el procedimiento pensado en la disputa entre dos o más partes, tiende a encontrar la resolución institucional, quitando ahorita en este momento la conciliación, a la resolución sobre quién tiene la razón en tal o cual circunstancia o pretensión. En cambio, estos procesos colectivos de naturaleza económica lo que buscan, me parece, y este es como el planteamiento que trato de transmitir, me parece que tienen más una función dialógica, una función de ajuste y una función de retroalimentación para llegar a buenas decisiones. Es un poco, si lo quisiéramos reducir en palabras, como desformalizar el proceso jurisdiccional y llevarlo un poco en la dinámica de la conciliación, pero
donde no solo las partes tienen intervención, sino que el tribunal, o sea, el tribunal como tal, también tiene una intervención relevante. A diferencia de la conciliación, que suele haber problemas, o por lo menos reflexiones, sobre qué grado o rol de participación puede jugar el tribunal, ya el tribunal dentro de la conciliación. Acá me parece que sí hay una distinción porque no es exclusivamente una conciliación, sino es un reajuste dialógico de condiciones laborales. Ahí más o menos lo quiero plantear así, ahorita explicaré por qué. Ahora, desde luego que al entenderlos así, entonces la función de la prueba, pensemos que ya no simplemente se distribuye entre los intereses de las partes, entre los intereses de quienes contienden, sino que la función de la prueba tendría que ser un poco para enriquecer el fin del proceso, que es llevar la mayor información posible para efecto de considerar todas las variables con estos insumos y poder llegar a la mejor decisión. Entonces, ya no es la interacción de quién desvirtúa mejor o quién demuestra mejor sus pretensiones, sino cómo le llevamos las mejores pruebas, los mejores elementos, la mayor información relevante al tribunal para que éste pueda tomar una decisión con el mapa bien planteado. Voy a, quizás para poner un poquito más en condiciones de análisis, voy a plantear para qué están diseñados estos procedimientos. Según la Ley Federal del Trabajo, lo podemos encontrar entre los artículos 900 a 919 y por ahí esparcidos en el 426, 428, 897, por ahí los propósitos normativos de los procesos colectivos de naturaleza económica. Más o menos podríamos encontrarlos en cuatro grandes apartados. Cuando tiene que haber modificaciones a las condiciones de trabajo, modificación a las condiciones de trabajo, estamos hablando desde jornada, desde condiciones salariales, desde prestaciones, desde capacitación, utensilios, en fin, ¿no? O sea, todo lo que hay dentro de la condición de trabajo. Ese es uno de sus propósitos o objetivos. Otro, cuando hay que analizar la implantación de nuevas condiciones de trabajo. Y ahí entonces ya no es el entendimiento de modificación, sino cuando tiene que haber una, llamemos una sustitución de lo que existía antes a, digamos, un nuevo marco de relaciones de trabajo. En tercer elemento, este puede estar dudoso, pero creo que sí, con un entendimiento amplio de la finalidad de estos procedimientos, lo podríamos también incluir, es la implantación de maquinaria, que aquí creo que cabe todo el uso de tecnologías, la implantación de maquinaria o de procedimientos para nuevos trabajos o de incorporación, desde luego, de, digamos, nuevas funciones laborales. Entonces, creo que ese también podría estar allí. Y cuando, bueno, cuando tiene que haber suspensión o terminación de relaciones colectivas de trabajo. Estos, digamos, estas son la amplia gama de lo que se pueden ocupar los procesos colectivos de naturaleza económica. Por eso decía al principio, quizás adelantándome un poco, que me parece que la finalidad de estos procedimientos no queda en la visión exclusivamente de controversia jurisdiccional, sino que podemos entenderla con una flexibilidad mucho más amplia porque buscan encontrar ajustes en las relaciones, bueno, en las condiciones de trabajo, en la implantación de maquinaria, en la implementación de tecnologías, en nuevas funciones laborales, en fin. Y desde luego que para esto se requiere un análisis mucho más amplio de determinados factores. Ahorita mencionaré cuáles nos establece la ley, pero quizás ya con esto empieza a hacer mucho más sentido porque las pruebas que se llevan a manos del tribunal o a ojos del tribunal en realidad no tenderían necesariamente, no tenderían a una pretensión blanco y negro o sí o no, sino a aportar toda aquella información que al tribunal
le sea relevante para analizar cómo se van a hacer esos ajustes dentro de las condiciones de trabajo. Bueno, eh, quiero también decir que desde luego en materia probatoria sabemos que tenemos o que al proceso lo gobiernan idealmente, ¿no? Dos pretensiones, que es la verdad y la justicia. Por eso en mi inicio comentaba que gran parte del bienestar, de armonía y justicia también tenía un componente de verdad. Entonces, entendiendo al proceso con una finalidad como puede ser la verdad, también y la verdad, bueno, al final del día la verdad, entendida como un fin epistémico del proceso, también es fuente de legitimidad y confianza en los tribunales. Es decir, es uno de los motivos por los cuales las personas generalmente confían acudir a un proceso como una solución pacífica de algún conflicto, alguna controversia, alguna disputa, precisamente porque confían que allí se podrá dirimir lo que efectivamente ocurrió y qué consecuencias jurídicas amerita, ¿no? Entonces, ¿por qué pongo el tema de verdad? Lo traigo desde luego porque hay muchas cuestiones sobre materia probatoria que ya se han analizado por la filosofía del derecho, sobre todo en que no podemos hablar de una verdad objetiva o de una visión ontológica objetiva de la verdad. ¿Por qué? Porque los hechos que se ponen a la mirada del análisis probatorio, pues no son datos en frío, no son hechos objetivos, sino que pasan siempre por la percepción e interpretación de las personas. Entonces, me parece que con esta advertencia hay mucha literatura al respecto de cómo ser cuidadosos al momento de que se lleguen determinados hechos o elementos para demostrar esos hechos en el procedimiento, para saber cómo interpretarlos. Y sobre todo, creo que es lo relevante para ser conscientes de que precisamente pasan por una percepción, un entendimiento y una serie de condicionantes que la persona que los tiene a la vista les irá asignando determinado entendimiento, y eso condicionará desde luego las consecuencias relevantes que se puedan dar en el derecho. Eh, en otras palabras, cuando al tribunal en un proceso colectivo de naturaleza económica se le llevan determinadas pruebas, determinados elementos, desde luego que el tribunal, sus operadores institucionales, seleccionan y procesan la información, y al seleccionar y procesar la información, pues van decidiendo cuál es importante y cuál se puede descartar. En el proceso este mismo de excluir y de incluir, que es relevante, llamemos la mirada filosófica desde teoría de la prueba nos dice: hay que ser conscientes y hay que acercarse con un objetivismo crítico. Todo esto que estoy planteando lo voy a llevar eventualmente a una serie de sugerencias, de premisas que se ponen a discusión de cómo analizar precisamente las pruebas que se llevan a los procesos de naturaleza económica. Por un lado, entonces, las advertencias de este objetivismo crítico es: cuando se lleva información al proceso, datos eh, o hechos a través de pruebas, primero hay que preguntarnos qué información previa tengo yo respecto de la información que se me aporta, y a partir de ahí, cómo la estoy entendiendo, ¿no? Pensemos en los procesos colectivos de naturaleza económica. Varias de las cosas que se piden, por ejemplo, pueden ser estudios sobre las condiciones económicas de la empresa, estudios o investigaciones o documentos que se tengan alrededor de cómo está el mercado en función de la producción que tiene esa empresa, o cómo está la industria o las relaciones comerciales alrededor, digamos, de la materia de producción.
En fin, ¿no? Ahora menciono más, pero solo para dar un poquito de lógica a esto. Desde luego que la persona, el tribunal, cuando recibe esa información, puede tener informaciones preconcebidas respecto de. Entonces, uno de los primeros filtros de conciencia que debe hacer es, ¿cómo entiendo yo esta información y por qué la entiendo así? Seguro puedo tener un sesgo, alguna subjetividad, algún entendimiento inexacto que no me hace alejarme lo suficiente. Entonces, a partir de ello, ¿qué criterios de selección puedo utilizar precisamente para interpretar de forma correcta los hechos, ¿no? Y desde luego, ya conjugadas estas dos, ahí será la habilidad y la experiencia y el desarrollo técnico de cómo sistematizar ya la información presentada, seleccionada bajo criterios de corrección que me permitan, ojo, no garantizar una objetividad absoluta, porque, insisto, los estudios han considerado que esto no es posible, pero por lo menos sí que den la oportunidad de distinguir qué elementos de los que se van a valorar son, uno, condiciones efectivamente vistas con objetividad, cuáles otras pueden ser inferencias o construcciones del observador, o bien de las pretensiones que alguien nos presenta, y hasta ahí entonces sí poder hacer un cotejo a partir de la selección y procesamiento de la información. Entonces, me parece que acercándose de nuevo a los procesos colectivos de naturaleza económica, donde se aportará una diversidad de información que tiene que ver con situación del mercado, con condiciones de la empresa, con implementación de tecnologías, con costos de vida de las personas, con costos de existencia y producción de la empresa, con condiciones incluso sociológicas del lugar, incluso que tienen que ver con aspectos del funcionamiento del entorno de esa industria y sus efectos sociales dentro del lugar donde se desarrolla, en fin. O sea, hay un cúmulo de información que a los procesos colectivos de naturaleza económica se pueden o se deben de llevar a los tribunales con la misión de encontrar la mejor manera de hacer ajustes o reajustes a las soluciones que se estén presentando respecto a los problemas, ¿no? Ahora, pensado esto así, digamos, en el amplio abanico de los procesos colectivos de naturaleza económica con las problemáticas de la prueba, desde luego que la pregunta será, bueno, ¿y todo esto que tiene que ver con lo que nos platicaste al inicio de la OIT y la discriminación y la desigualdad y tal? Y aquí es donde quiero ir un poco cerrando el planteamiento. Me parece que tiene mucho que ver y quiero acomodarlo en cuatro ideas. Primero, estos procedimientos que ya comenzaba diciendo al inicio que no están explorados por la literatura especializada en México, me parece que son un nicho importante, y quiero ponerlo así como entre interrogante y afirmación, un nicho importante de llevar a cabo bajo una dinámica institucional de un tribunal una negociación colectiva, o por lo menos, si no es la negociación colectiva como tal, sí los insumos que pueden ser útiles para la negociación colectiva. Digamos, ese como primer elemento. Y me parece que no han sido, voy a ponerlo así, explotados para esa finalidad. Me parece que por el contrario, como se han visto desde la óptica de que no imponen una decisión en términos de conflicto, como ya decía, pues parece que son inútiles. Creo que es lo contrario. A partir ya, anunciaba hace un poco de la ratificación de los tratados 87 y 98, me parece que se pueden utilizar, insisto, como mecanismos jurídicos institucionales que sirvan de provecho para la negociación colectiva. Y voy a mencionar así, si me permiten, en lectura, el artículo 98, perdón, el artículo 4 del convenio 98.
para leerlo y dónde creo que pueden encontrar. Dice, deben adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales, cuando ello sea necesario, para estimular y fomentar entre los empleadores y las organizaciones de empleadores por una parte y las organizaciones de trabajadores por otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria con objeto de reglamentar, por medio de contratos colectivos, las condiciones de empleo. Me parece que una de las finalidades entonces del convenio 98 y este artículo cuarto, sí nos puede arrojar luz de que hay procedimientos normativos que la legislación ya contempla para lograr precisamente encauzar la negociación colectiva. Entonces, me parece, como primera conclusión, que estos procedimientos, insisto, que no son explorados en la literatura mexicana, pueden ser útiles para dar cauce o por lo menos plantear el antecedente de insumos a la negociación colectiva efectiva. Segunda, estos procedimientos, quizá lo dije muy apresurado, pero estos procedimientos, al tener esta dinámica flexible, donde pueden aportarse un montón de datos y pruebas que la ley define como periciales, y ahí hay otra interrogante, pero ahora no me detendré en ella. Pero bueno, estas que denomina como periciales y que traen demasiada información sobre las circunstancias socioeconómicas y laborales de la circunstancia de la empresa y de las relaciones colectivas, me parece que permite que esa información y esa flexibilización que tienen los procedimientos lleve a una conversación, lleve a un diálogo. Y ese diálogo no es exclusivamente entre la disputa de las partes, sino en un estado de conveniencia deliberativa de cuáles pueden ser las mejores formas de hacer modificaciones, implantación de tecnologías, sustitución de condiciones, implantación de nuevas funciones laborales, en fin, ¿no? Pensémoslo, así, lo voy a dejar así ligeramente, pensemos ahora todo lo que está sucediendo con inteligencia artificial y el gran impacto que estas situaciones tendrán respecto de las relaciones laborales. Y desde luego desde el desarrollo de determinadas funciones que puedan ser o no desplazadas por, digamos, la inteligencia artificial. Me parece que este procedimiento puede servir bastante para ir llegando a mejores resultados o posibilidades de ajuste sobre la implementación de tecnologías. Tercera conclusión a la que quiero llegar es que si entendemos entonces que estos procedimientos no necesariamente tienen una naturaleza confrontativa y que incluso la participación es más, voy a decirlo así, colaborativa frente al tribunal y donde incluso el tribunal tiene un rol activo porque hay un artículo que lo faculta a que si cree que requiere mucha más información de la que se le ha aportado, puede requerir o solicitar a entidades públicas, a centros de investigación, públicos o privados, a las cámaras de comercio, a las industrias, en fin, puede abrevar demasiada información y esto nos da desde luego entonces una noción mucho más colaborativa que confrontativa de los procedimientos laborales, ¿no? Y desde luego esto tiene mucho que ver, vuelvo a insistir, en los principios que rigen las libertades fundamentales del derecho laboral colectivo, ¿no? Ya decía hace un rato, libertad de expresión, que incluía ahí entonces la libertad deliberativa y desde luego la libertad sindical y la negociación colectiva. Y como última conclusión a la que quiero presentarles con estas ideas es que esto no desarropa estos procedimientos y estas dificultades en materia probatoria que anunciaba, pero que sí enriquecen, además desde otra perspectiva, la forma de análisis de las aportaciones e insumos que se hagan al proceso, no desarropa de los principios de inmediación, publicidad o del principio de realidad. Es decir,
al contrario, los fortalecen. Es decir, al momento de llevar estos insumos al tribunal, puede haber incluso acompañamiento de comisiones de expertos, algo así como lo que entenderíamos como los testigos expertos, que son diferentes a las periciales, ¿no? O bien también puede el propio tribunal ordenar hacer juntas donde más que desvirtuarse o objetarse las conclusiones entre peritos, se hagan explicaciones que retroalimenten el entendimiento de la industria, de las tecnologías, de las condiciones, etcétera. Entonces, a lo que voy es que fortalece los principios que la reforma constitucional y la reforma de la Ley Federal del Trabajo vinieron a establecer en la oralidad de la justicia o justicia laboral. Entonces, me parece que se fortalecen desde otra perspectiva estos procedimientos colectivos con los nuevos principios que rigen la justicia laboral. Entonces, creo que ya voy muy lejos, doctora. Todavía tengo un par de un par de conclusiones que quería presentarle, pero adelanto un poco. La idea acá es que el cuadrante de justicia social que trata de presentar hace un rato tenga eco a través de instrumentos que ya contamos, instrumentos procesales con los que ya contamos. Y ojo, creo que aquí es relevante que la interpretación laboral se vaya dando precisamente de los principios que inspiran este cuadrante y que vaya irradiando no solo al desahogo y práctica de las pruebas, sino propiamente a los principios de la justicia laboral, que si bien podremos encontrar una coincidencia con lo que ya venía diciendo hace un ratito, podríamos entender que están entre el equilibrio de la producción y la justicia social, y subrayo así el equilibrio, porque aquí también desde luego hay una importancia fundamental en escuchar no solo a los sindicatos, a los trabajadores, sino también a los factores de producción, pero desde luego en ese campo de equilibrio no se desprotejan las libertades fundamentales del ámbito colectivo y desde luego tampoco se descuida en ningún momento la igualdad y la no discriminación. Entonces, por el momento me quedo allí, doctora. Dejo para mejor extenderme en algunas preguntas un par de cositas que dejé por allí. Ramsés, muchísimas preguntas. Interesantísimo lo que estás diciendo. Y hay sobre todo un montón como de inquietud de la gente, más que de cuestionar, que con otros temas pasa mucho eso, como de aprender, ¿no? Entonces, las preguntas creo que están más orientadas a eso, ¿no? Como a ilustrar un poco más en qué consiste este Ujú, tema ujú. del cual estamos hablando. Entonces, déjame hablar aquí mi hojita. Sí. Entonces, he ido copiando las preguntas. La primera, a ver, ¿te parece si procedemos así? Te hago tres preguntas, vamos por rondas. Y Va. hacemos una o dos rondas para no abusar de tu paciencia. eh, y ya el resto de preguntas las veremos en las siguientes actividades. La Bueno. primera es, a ver, voy a reunir en una como varias inquietudes y te la voy a hacer más general. Te Ujú. piden que te preguntan si puedes explicar un poco más en qué consisten estos conflictos económicos colectivos, ¿no? Y cómo llegan estos conflictos al tribunal, porque preguntan si estos conflictos no son de índole jurisdiccional, si lo que sale de ahí no es una sentencia, entonces, ¿qué es lo que pasa, no? ¿Qué es lo que se decide y cuáles son las facultades, no solamente de aportar pruebas por parte de las partes, que uno creería que es el sindicato, el conjunto de trabajadores y los Ujú. empresarios, sino qué facultades tiene el tribunal mismo en materia probatoria? En ese Bueno. sentido, te hacen también otra pregunta y es que nos hemos centrado bastante en pensar cómo se haría ese diálogo social, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones para que se pueda participar, no desde una condición de subordinación, sino de igualitaria, Ujú. pero que también sería importante pensar en quién está recibiendo ese diálogo o quién lo está intermediando? Es decir, no solo qué se necesita en términos de aportación probatoria, sino qué tipo de juez, qué tipo de magistrado necesitamos para que no sea solamente un juez laboral que determine salarios y prestaciones, sino que Ujú. facilite este diálogo social e interprete las pruebas de manera adecuada, las pruebas que
le llegan, porque estas no van a ser solamente pruebas típicamente jurídicas, sino que van a ser pruebas que requieren cierto conocimiento más Ujú. técnico, económico, más técnico en términos de política pública. Entonces, también qué tipo de juez necesitamos en este caso. Y te preguntan, por último, van a estar un poco mezcladas porque te las Ujú. hago como llegan, y es si las condiciones de trabajo a las cuales te refieres, sobre todo las condiciones de trabajo, supongo que en materia de organización colectiva, si se encuentran contemplados en los tratados del TEMEC. ¿Sí? ¿Qué relación hay entre Ujú. este nuevo aire que está teniendo el derecho colectivo y las obligaciones que México adquirió en este tratado internacional? Esas son las Muy tres. bien. Buenísimo. Pues sí, son preguntas muy interesantes. A ver, trataré de responderlas en el mejor orden que pueda ser. Expliqué de forma quizás accidentada y rápida el tema de los procesos colectivos de naturaleza económica, un poco tratando de ganarle al tiempo, pero diré cuatro cosas así fundamentales. Son procedimientos ante los cuales se promueve ante un tribunal, digamos, es decir, pensémoslo en el diseño ordinario de si hay una demanda que explica pretensiones, qué pretensiones pueden ser, ya hablabas un poco, que se modifiquen las condiciones laborales, pensemos que la parte patronal desea ampliar en alguna medida las jornadas laborales respecto de las horas, horarios que se trabajaba o reducirlas, o bien requerir algún tipo de perfil mucho más técnico respecto de quiénes son sus trabajadores, en fin, ¿no? O sea, todo este tipo de discusiones, voy a englobarlo muy amplio sobre todos los ajustes que puede haber en las condiciones laborales y también la implementación de aspectos que van a influir necesariamente en la vida de los trabajadores, como puede ser, ya decía, uso de tecnologías, digitalización, inteligencia artificial, y sí, de alguna manera también desplazamiento digamos, de capital humano, ¿no? Entonces, que esto puede generar terminación de relaciones laborales en sentido colectivo y tal, ¿no? Entonces, como que ese es el amplio marco. ¿Por qué tienen como esta diferencia? Porque si nos fijamos, digamos, un poco también en el nombre lleva la penitencia, ¿no? Necesariamente lo que se vaya a ajustar en este marco tiene un impacto económico, ya sea para efectos de la empresa, que por eso lo solicita, quizás para optimizar sus gastos, o también para, digamos, efectos industriales y comerciales de lucro, o también puede ser efectos de protección de la clase trabajadora y de robustecer sus condiciones y prestaciones. Entonces, al final del día tendrán un impacto económico. Ahora, se presenta una demanda, se presenta ante un tribunal, hay una etapa de conciliación, hay una etapa donde hay conciliación. Eh, Esta, vamos a decir que no está tan clara porque se entiende muy parecido a lo que sucede en un procedimiento laboral individual, que se pausa, llamemos, se pausa el procedimiento colectivo para darle causa a la conciliación, ver si llegan a algún convenio y darle fin al conflicto sin desahogar, llamemos ya las etapas de prueba. Pero tampoco está tan claro, ¿eh? Porque no hay una disposición expresa que nos diga que se suspenderá, digamos, el procedimiento. Esto ya nos deja pues ver como un lado sui generis de los procedimientos porque imaginemos que se presenta la demanda y se van aportando pruebas que pueden ser, ya decía, desde estudios económicos, estudios, digamos, sociodemográficos, condiciones de mercado, estadística, estudios actuariales, en fin. O sea, es muy vasta la capacidad que se tiene para traer determinadas pruebas. Pensemos que se van llevando cada vez más estas pruebas que se aportan al tribunal, que se ponen a la vista de las partes, que las partes incluso tienen algunas fases donde pueden acompañar, así les llaman comisiones, para que a los peritos o a los expertos, esas comisiones técnicas
les faciliten o también sirvan como de observadores de cómo están desarrollando la pericial. Es decir, hay un mix ahí de pruebas que rompe con toda nuestra estructura, como tenemos pensado las periciales o las testimoniales de expertos, o sea, o las juntas de peritos, ¿no? Aquí es como una forma muy flexible de hacerlo. Claro, tiene sus reglas. En esas comisiones, desde luego, hay una vista que se les da a las partes pueden intercambiar objeciones, pueden interrogarse, y ojo aquí, el tribunal tiene llamemos, un rol activo, pero además tiene una facultad discrecional, que no arbitraria, discrecional, para allegarse de cualquier información que para el tribunal resulte relevante de lo que se está discutiendo. Quizás las partes no llevaron algún estudio, no sé, pensemos de situaciones de salud respecto de la empresa, ¿no? Y para el tribunal resulte sumamente necesario porque se quieren implementar algunos procesos, no sé, con sustancias que pueden afectar la salud, ¿no? Y quizás puede traerlas y mandar a hacer investigaciones o a institutos de salud que le ayuden a recabar los mejores datos. Ahora, al final hay o sea, llamemos como un procedimiento, hay una audiencia, se escucha a las partes, se desahoga la audiencia sobre aquellas pruebas que no se haya tenido que preparar previamente y puede tener, sí, la vía de salida de una sentencia entendida como una decisión definitiva de un tribunal, pero ojo aquí, creo que el planteamiento de sentencia no es ya decía yo, en blanco y negro, ¿no? Si la razón la tiene el demandante respecto de que quería modificar esto y el demandado respecto de que no se modificara, y no se va a llegar necesariamente a la decisión del sí o no, sino que el reajuste va a provenir de toda la información y, ojo, muy posiblemente del diálogo social, eh, quizás desinformal, pero o informal, que se haya dado, desformalizado, que se haya dado dentro del procedimiento mismo, ¿no? Entonces, a eso me refería con, habrá un fallo, sí, pero habrá un fallo que es más deliberativo y más dialógico con las partes sobre los ajustes a los cuales se llega. Entonces, sí hay una sentencia, pero esta sentencia tiene como una naturaleza mucho más abierta al diálogo, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otra parte, sí, claro, creo que el tipo de actores institucionales, llámese juzgadores, que participen en este tipo de procedimientos, creo que por un lado deben de constantemente estarse enriqueciendo, no solo del ámbito laboral colectivo, sino de las determinadas materias técnicas que vayan a conocer. eh, Desde luego, eso por un lado, pero por otra parte, y me parece que aquí es pues, muy interesante esta pregunta, me parece que el perfil de juzgador o juzgadora no agotaría las capacidades del tribunal para abrevarse y ayudarse o asistirse de otros actores institucionales. Por ejemplo, pienso que en temas donde se requiera revisar la trascendencia de determinada industria, quizás puedan acompañarse o asistirse o llamar como colaboradores de información a personal interinstitucional, puede ser de la Secretaría de Economía, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, incluso de los órganos de seguridad social, IMSS, ISSSTE, en fin, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por si de pronto hay también elementos de comercio o elementos arancelarios de importancia. En fin, creo que para este tipo de procedimientos el tribunal se agota obviamente con el rol institucional de los actores que son los juzgadores, pero me parece que se puede o se debe auxiliar bastante de otro tipo de colaboración interinstitucional, ¿no? Que le brinden también una perspectiva técnica o de política pública o simplemente de aspectos de mercado internacional o de mercado nacional que el tribunal seguramente no tiene a la mano, ¿no? Y entonces creo que ese sería un ejercicio muy interesante. Algo así como lo que pasa con los amicus curiae, pero pensemos traducido acá al interés
económico y colectivo de los derechos laborales. Y por último, esto del TEMEC, pues yo encontraría que quizás la relevancia que tienen los procedimientos hoy en día con la firma del 87 y 98 y con el impulso que se ha dado a la protección de derechos y libertades colectivas, tendría que ver con la relevancia que tienen los tribunales laborales, ¿no? Es decir, la exigencia del TEMEC a través de la fijación de tribunales del Poder Judicial en la participación de la justicia laboral, pero me parece que sí una vía exploratoria que se pueda aprovechar, es decir, que no se piense exclusivamente en los procedimientos colectivos tradicionales, la obligación del TEMEX, sino que puede trascender a esta otra de los procedimientos más flexibles de naturaleza económica, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Si te parece, hacemos otra ronda Sí. de preguntas y ya nos preparamos para, para la siguiente sesión. El siguiente conjunto de preguntas que te voy a hacer están muy vinculadas y además es bonito porque no, generalmente no llegan este tipo de preguntas, pero hoy afortunadamente están llegando. La primera, digamos que es como la más general, es cómo podemos entender la obligación de juzgar con perspectiva de género en Ajá. materia laboral colectiva, cómo juzgar con perspectiva de género en materia probatoria. O sea, en este tema tan específico al cual tú nos estás hablando, ¿cuál es el impacto de la obligación de juzgar con perspectiva de género? La otra es que si nos podrías decir algo más sobre, ya dijiste que hay pocos trabajos nacionales, pero dentro de lo que hay, si hay algo sobre la prueba de la discriminación, cómo se prueba la discriminación en estos conflictos de índole económica colectiva, ¿no? Si hay algún avance específicamente sobre esta materia. Y la tercera, te preguntan si tú crees que el desequilibrio en términos de participación de género, ¿no? De las Ujú. mujeres, tanto en los como en las dirigencias sindicales más que en los sindicatos, ha hecho que algunos temas que son económica y socialmente muy importantes hayan Ujú. quedado soslayados, ¿no? Como presentar la agenda de cuidados y otras cuestiones de responsabilidades que tienen un sesgo de género que hayan quedado prácticamente fuera de la negociación colectiva y que no se entiendan como conflictos que se deben negociar Ujú. de esta manera. Ujú. Ok, ok. Muy bien. A ver, sobre este tema de perspectiva de género, a ver, yo diría que incluso un poquito, quizás asomado de forma muy colateral, está detrás también el tema de lo que llamaba yo objetivismo crítico, ¿no? Es decir, la información con la cual se comienzan a leer los datos que se aportan por las partes o que el tribunal manda llamar, ya nos va haciendo de alguna manera una alerta para también darle esta connotación de sospechar cuando hay algunos temas de desigualdad inclinados hacia temas de género. Y pongo un par de ejemplos, ¿no? Podríamos encontrar, por ejemplo, que las lecturas que se lleguen a hacer de determinadas condiciones laborales, eh, ejemplo, ¿no? Sobre seguridad social, sabemos que llamemos, una asignatura pendiente sobre género en materia de seguridad social, por ejemplo, pues ha sido quizás aún no encontrar las herramientas adecuadas para fortalecer esa seguridad social respecto de las mujeres, cuando, por un lado, sabemos que pueden existir aún desigualdades salariales importantes, la brecha. Sabemos también que puede haber oportunidades laborales que pueden estar obstaculizadas. Desde luego también sabemos que la barrera de entrada respecto, ya acá se decía también, de la agenda de cuidados muchas veces puede representar un obstáculo a la llegada.
la esperanza de vida de las mujeres, en fin. O sea, estoy dando datos de cómo podemos leer este entendimiento, ejemplo, de condiciones laborales, de acceso laboral o de seguridad social, que afecta, si hacemos una mirada crítica desde la igualdad, cómo afecta de manera diferencial, ¿no? Entonces, un poquito regresando, es que ese objetivismo crítico del que yo hablaba era hacerse consciente de por qué lo leo con estos ojos y no lo leo con estos ojos, ¿no? Pensemos, obviamente el factor de la producción cuando lleve sus estudios, naturalmente tendrá, y lo digo sin ofensa, ¿no? O sea, naturalmente tendrá un sesgo pues, de aportar la información que para él le resulta más relevante en términos de producción, lucro, comercio, etc. Pero el tribunal que tiene la capacidad de verla, pues tendrá que ver esos factores en específico de cómo hacen distinciones que pueden ser relevantes para discriminar, para generar desigualdad material, entre, ¿no? Entonces, ese objetivismo crítico pensaría si desde luego influye en cómo la perspectiva de género respecto de pruebas debe ser entendida, ¿no? Quizás sería en otras palabras lo mismo, ¿no? Este objetivismo crítico tendría que ser como un elemento de la perspectiva de género para la valoración de pruebas. Entonces, creo que estos procedimientos deben ser desde luego un resorte que permita que se encuentren herramientas adecuadas de salida o de solución a este tipo de problemas, ¿no? Segundo, entonces, claro, este desequilibrio que puede existir aún entre liderazgos sindicales y llamemos entre agendas de derechos de igualdad material respecto del género, creo que también se podría solventar, y digo, no es fácil, pero creo que es una vía de acceso precisamente a través de la participación que se tenga de estos procedimientos. Quizás no se los dije porque no venía a cuento, pero la posibilidad o vamos a decir, la legitimidad de quienes pueden promoverlos, la legitimación de quienes promoverlos, es un poco más amplia que tratándose de otro tipo de conflictos colectivos. Y es que acá pueden venir, por ejemplo, mayorías de ciertos trabajadores de una empresa, ¿no? Es decir, no queda exclusivamente en manos sindicales. Y creo que esto abre la puerta a que un colectivo de agenda de derechos de igualdad pueda acudir sin la necesidad, digamos, como que está más abierto el acceso a la justicia en estos procedimientos, sin la necesidad de que el sindicato sea el único representante, ¿no? Entonces creo que esto puede ser una válvula de escape para generar precisamente que esos desequilibrios que siguen dándose comiencen a tener inercia e impactar en las condiciones de trabajo sin necesidad de que solo sea el colectivo sindical quien lo pueda legítimamente promover. Entonces, desde luego que creo que puede ser una forma de acceso mucho más abierta y flexible. Y bueno, ya por último, en el tema de prueba y discriminación, me parece que ahí todavía hay un elemento todavía de seguir construyendo, seguramente por la jurisprudencia y la línea doctrinal de los tribunales. Desafortunadamente en materia todavía de discriminación, como suelen generalmente muchos de estos actos suscitarse, digamos, interpartes, luego las pruebas directas es muy difícil tenerlas a la mano, ¿no? Y generalmente solo es a través de indicios. Pero si pensamos que pueda llevarse algún elemento a estos que son ya de naturaleza colectiva, quizás algunas pruebas indiciarias puedan arrojarse respecto de quién es la base de trabajadores de determinada rama, ¿no? O quién es la base de trabajadores o el área de trabajadores profesionales respecto de determinado tema. Es decir, creo que en la comparativa también del análisis de la industria se pueden obtener datos interesantes de por qué en algunos casos hay más presencia de determinados contextos que en otros, ¿no? Entonces, creo, a lo que voy es que creo que en lo colectivo puede arrojarse mucho más luz que en lo individual, ¿no? Que la prueba en individual de la discriminación. Creo que en lo colectivo los estudios que hay ya al respecto pueden informar mucho más al tribunal cuando hay asimetrías respecto de la protección de determinados derechos del trabajo. Perfecto, muchísimas gracias por la claridad, por la generosidad
en tus respuestas. Estos son temas, como decía al principio, importantísimos y en los que vale la pena empezar a hacer más investigación doctrinal, hacer más desarrollos desde la filosofía del derecho también, desde la teoría del derecho, desde una lectura económica y de política pública también de este tipo de fenómenos. Entonces, nada, te agradezco muchísimo. Va a ser el primero de muchas veces que vamos a estar conversando contigo y que vamos a aprovechar todo este desarrollo que has hecho sobre el tema colectivo y una parte fundamental que es el aspecto probatorio en ese tipo de procesos. A todas y a todos las personas que nos acompañaron hoy a estas horas de la noche para escuchar a Ramsés. Vimos, ya tenemos los datos del público, es enorme, es alrededor de unas 3.300 personas estuvieron siguiendo esta Muchas transmisión. gracias. Entonces, nos hace muy feliz. Entonces, les agradecemos a todos y a todos que hayan estado hoy con nosotros. También les agradecemos a todas las personas de la Suprema Corte que hacen posible que estas transmisiones se lleven a cabo, ¿no? Al personal de las Casas de la Cultura Jurídica, al Centro de Estudios Constitucionales y todos los demás involucrados. Ya en algunos no, ya lo tengo confirmado, perdón, es que estaba viendo acá. Les cuento que la última sesión de este año, que va a estar buenísima también, va a ser el jueves 21 de noviembre y vamos a estar viendo un tema también que es de importancia laboral fundamental, pero que no es como el típico tema jurídico laboral, que es cambio institucional en el modelo laboral mexicano y una mirada de este cambio institucional desde la ciencia política y nos va a estar acompañando nuestro compañero del SEC, Luis Fernando, lo que también nos hace muy feliz. Espero que tengan todos una y todas un feliz resto de tarde y nos vemos en la siguiente sesión. Chao. Hasta luego, gracias.